Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Aquí les saludamos Laura y su servidora Carla en un programa más de 3 partes. Contentísimas de tener un episodio sobre un tema tan bonito como romper el silencio para sanar. Pero antes de empezar, como de costumbre, mi querida Laurita, te pregunto cómo estás, cómo cierra semana, cómo estás para el programa. Hola Carla, hola a todos. Yo cerrando una semana muy buena, gracias a Dios me siento muy bien. Igual, muy feliz porque realmente este tema, de cierta manera, todos en algún momento en nuestra vida hemos guardado silencio de situaciones, ¿verdad? Que nos afectan. Y en muchas ocasiones no sabemos cómo enfrentarlas. Entonces, pues el día de hoy, muy ilusionada en poder dar una luz a ese caminito para que les permita reconocer cómo poder actuar y comenzar a sanar sus vidas. Así es, querida mía. Bueno, yo les cuento que también una semana súper productiva con muchísimas cosas hermosas. Hoy un poquito trajineada porque me tocó una presa de 2 horas 20 minutos para llegar a mi casa. Pero bueno, muchos y muchas de los que estamos aquí vivimos con eso y hay que tomárselo con dulzura, con paciencia y gracias a Dios estamos aquí para iniciar un programa. Así es. Ahora, mi gente hermosa, vamos a empezar a hablar de esto de romper el silencio y como decía Lau, hay tantas cosas que callamos, tantas cosas que cargamos a través de los tiempos y que creemos que si lo metemos debajo de la alfombra, aunque se haga una montaña debajo de la alfombra, no va, no va a volver a salir. Pero sí sale. Sale a través de muchas formas, como lo vamos a ver a lo largo del programa. Pero como siempre, empezamos con una definición. Así que Laura nos va a ayudar a entender a qué nos referimos cuando hablamos de romper el silencio. Ok, Carla. Desde la psicología, cuando se habla de romper el silencio, generalmente se refiere a la acción de hablar abiertamente sobre nuestros problemas de salud mental, sobre nuestro bienestar emocional y sobre nuestros problemas personales que podemos estar enfrentando. Esto implica, cuando rompemos el silencio, que superamos un tabú, ¿verdad? El estigma o ese miedo que siempre tenemos asociado en compartir nuestras experiencias, ¿verdad? Relacionadas con salud mental. Y aquí es importante recalcar, y creo que los que nos han visto en otros programas como depresión, ansiedad, gestión de emociones, que hemos presentado estadísticas, a veces creemos que estamos solos, que esto nos está pasando y por eso más callamos. Al romper el tabú y enterarnos de esas estadísticas, incluso a nivel mundial, hay muchas personas igual que nosotros. Entonces, también nos ayuda a aportar a la sociedad, ¿verdad? Romper esas creencias que a veces nos limitan a seguir adelante. También el romper el silencio, el reconocer, nos permite reconocer y expresar nuestros sentimientos, qué estamos pensando, nuestras emociones, cuáles son nuestras experiencias que estamos manteniendo ocultas, el por qué las estamos guardando. ¿Por qué? Porque al reconocerlas y expresarlas nos puede llevar a identificar si tenemos algún problema, estamos cayendo en algún problema de depresión o alguna manera de ansiedad, o si estamos arrastrando un trauma y no lo sabíamos, o incluso el por qué mis trastornos alimenticios o el abuso que tuve y lo que hice fue bloquearlo y así sucesivamente muchos temas sensibles. Entonces, dar ese primer paso en hablar y expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando en este momento, nos ayuda a tener un mejor panorama y a ir aterrizando y comenzar nuestro viaje de salud. Además, ¿verdad? Romper el silencio, pues podemos encontrar mucho apoyo emocional, mucha comprensión y orientación tanto de amigos, de familiares, de terapeutas, de profesionales de la salud mental, ¿verdad? A veces
nos callamos, nos hacemos un puñito y seguimos adelante y venimos arrastrando toda esa que se va convirtiendo en bola de nieve. El poder romper el silencio y comenzar a hablar, como les digo, es el primer paso a ese viaje de sanación. Y como les dije anteriormente, también el dar ese primer paso, el hablar, estamos ayudando a, a ir generando una sociedad con una creencia diferente, romper ese estigma de que no puedo expresar mis emociones o cuáles son esos desafíos de salud mental, ¿verdad? Que a veces nos limita culturalmente. Entonces, el dar ese pasito también estamos ayudando a nivel de sociedad. Y bueno, ya ahora que tenemos como un concepto global, ¿verdad? Carla nos va a explicar cuáles son como los temas más comunes que se guardan secretos en materia de salud mental o emocional o personales. Bueno, mi gente hermosa, hay muchos, ¿verdad? Y cada quien, cada cual eh, podrá ir viendo, tal vez mi secreto no se mencionó sobre eso, que guardo silencio, pero eso no significa que no sea algo que aplica a todo esto que podemos sanar. Quiero les vamos a mencionar los más comunes y con los que nos encontramos y que incluso yo personalmente me encuentro, aunque ustedes no lo crean, también en empresa y en procesos terapéuticos. Lo primero tiene que ver con temas de salud mental. Hay los más comunes, depresión y ansiedad, ¿verdad? Son los que normalmente vemos más frecuentemente. Hay muchísimos otros más, pero pensemos en general cualquier, digamos, problema de salud mental. ¿Por qué guardamos silencio sobre esto? Gente, a pesar de que hemos avanzado tanto como humanidad, realmente todavía los trastornos mentales, las enfermedades vinculadas con salud mental están muy estigmatizadas. Todavía yo me topo personas que vinieron a terapia sin decirle a sus familiares y sus amigos porque les da vergüenza de que les digan que están locos, ¿ok? O locas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocultamos y enmascaramos. Y sobre todo en depresión y ansiedad, una de las cosas que a mí más me preocupa es que estas se tienden a enmascarar muchísimo. Entonces, imaginémonos a María, un caso hipotético. Les voy a ir dando de las diferentes temas más comunes de guardar silencio. Una joven que está en la universidad, que todo el mundo la conoce porque siempre está alegre, porque siempre hay una actitud súper energética, porque es el alma de la fiesta, pero nadie sabe que tal vez desde hace algunos meses está luchando con una tristeza profunda, con una ansiedad profunda, que le causa muchísimas dificultades, que en soledad la sufre, pero que, cual careta, ¿verdad? Sonriente, se presenta ante la sociedad, ante sus amigos y de su familia, como si nada pasara. Todo se guarda adentro y se va acumulando, ¿ok? Lo cual nos puede llevar a múltiples complicaciones, estallidos y demás. Pero ¿qué motiva eso? El temor a ser juzgada como débil, incapaz de manejar sus emociones o incapaz de manejar su vida. Gente, hace poquito hablaba con una joven que me decía que se puso a compartir sobre su depresión con una persona que conocía. Y lo que le respondió fue, ¿y usted por qué se deprime si a usted no le falta nada en la vida? Otra persona le dijo, es que lo que le hace falta es Dios. Hermosos, hermosas, ese tipo de cosas, ese tipo de conductas hacen que muchas personas guarden silencio cuando están sufriendo. Cuando quizá lo único que necesitamos es que nos escuchen y que nos digan aquí estamos con vos. Y a veces eso es suficiente, sin juzgar, simplemente en aceptación. Pero este temor al juzgamiento hace que muchas personas guarden silencio. Trauma y abuso. Pensemos en casos de trauma y abuso. Y pensemos en el caso de Juan, que ha sido testigo de violencia doméstica en su hogar, en su familia en general, desde que era un niño. Pero siempre había sido educado también a que sobre estas cosas no se habla.
No se habla afuera porque los trapos sucios se lavan en casa. Si bien tuvo inquietud en varias ocasiones de tratar su trauma por violencia doméstica, eh, decide guardar silencio por temor a ser excluido de su familia, por temor a represalias y por temor al juicio de los demás. ¿Por qué? Porque le habían dicho que la persona que anda contando los problemas de la familia en la casa era un llorón y que nadie lo iba a querer. ¿Ok? Entonces siente que no puede hablar de eso con nadie, enfrenta sentimientos abrumadores, soledad y desesperanza, y eso se va acumulando con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo. Y pasa lo mismo en muchos casos de abuso de diferente tipo, por ejemplo, abuso sexual. ¿Cuántas veces en terapia alguien me ha dicho, Carla, esto yo nunca se lo había contado a nadie? Usted es la primera persona a la que se lo cuento. Pero cuando yo tenía 7 años, cuando yo tenía 12 años, cuando yo tenía 15 años, fui abusada por el vecino, por mi tío, ¿verdad? Por mi madrina. Y guardamos el silencio, por temor, por vergüenza, por estigma, por temor a que la persona a la que le estoy diciendo haga algo para defenderme y más bien se meta en problemas, ¿verdad? Por temor a que se rompa la familia, como me dijo en alguna ocasión una de estas personas, por temor a romper la familia, porque no quiere hacerle daño a mi mamá, no quiere hacerle daño a mi papá. Y guardamos silencio, con todo lo que eso significa. Trastornos alimentarios, y aquí les voy a contar dos casos. Uno, el de Carla con C, una joven bailarina que lucha en secreto contra su trastorno alimenticio, aunque sufre física y emocionalmente, porque siente que para poder ser exitosa en su profesión tiene que tener cierto peso. Porque cuando sube algunos kilitos, aunque se siente más fuerte y saludable, es criticada por eso, por las personas de la academia de danza. Y se siente atrapada en un ciclo autodestructivo, pero teme revelar a sus seres queridos porque tiene miedo al rechazo, a la vergüenza o de que no tiene la fuerza de voluntad para poder tener el peso que necesita tener para ser bailarina, lo cual es totalmente equivocado, ¿verdad? Es puro juzgamiento, señalamiento y demás. Pensemos en adicciones. ¿Cuántas veces me he topado personas que tienen una adicción al alcohol en secreto, que sale a la luz hasta que ya está descontrolada, que sienten el peso del día y pasan sigilosamente al súper, se compran un par de botellas de vino, una botella de whisky y van a tomar solos en la casa, ocultos, hasta que ya la adicción llega a un nivel tan grande que ya no lo pueden tapar más. Y esto empieza a afectar su vida personal, su vida profesional. Nuevamente, hay muchísimas salvedades a admitir el problema y buscamos ocultarlo a la gente a nuestro alrededor. ¿Sí? Pensemos en problemas de identidad y orientación sexual. ¿Cuántas personas por temor al rechazo, por temor a reconocer su identidad y orientación sexual en su familia, guardan silencio por años? En mi caso, incluso traté el de una persona que terminó casada, tuvo hijos y hasta que sus hijos estuvo grande pudo realmente poder hablar de su verdadera elección, ya con un divorcio, ¿verdad? Teniendo que lidiar con lo que eso significaba con sus hijos y demás. Por dicha, ese caso en particular tuvo un final feliz, pero tantos años de silencio, gente. Tantos años de vivir una vida que no era la suya, que era lo que me decía esa persona. Llevo décadas viviendo una vida que no es la mía. Por encajar, por no tener problemas, por no perder a mi familia, por vergüenza, por temor. Hemos evolucionado mucho como sociedad, como familias, como personas. Gente, sí, pero todavía se sigue guardando mucho silencio sobre esas cosas. Y esto amarra el alma, amarra el corazón,
te impide avanzar, te impide crecer y por supuesto limita las posibilidades que tienes para realmente tener una vida en bienestar. Ahora, ¿cómo podemos romper el silencio? Y de eso nos va a hablar Laurita. Claro, Carla. Y aquí como para iniciar, como les decíamos anteriormente, ¿verdad? El guardar el silencio sobre los problemas de salud mental que hemos hablado, emocionales y personales, puede afectarnos negativamente, ¿verdad? Tanto en nuestra salud mental y repercutir en nuestra salud física. Entonces, ¿cómo puede afectar si yo no rompo el silencio? Bueno, en primer lugar, creo que Carla lo mencionó, nos aislamos, ¿verdad? Nos sentimos muy aislados, ya que nos sentimos solos, no podemos, creemos que somos las únicas personas que estamos viviendo eso, no sentimos como la confianza de abrirnos hacia alguien porque fuimos criticados o fuimos señalados, entonces siempre, ¿verdad? Como esa parte, ¿verdad? Y al aislarnos, nos ayuda a aumentar la sensación de soledad, además de que ya venimos arrastrando algo que nos duele, se aumenta esa soledad y los síntomas van empeorando, donde incluso podemos caer en una depresión o en casos de ansiedad. Otro factor que puede afectar si no rompemos el silencio es la acumulación de estrés. Mantener estos problemas puede aumentar un montón en nuestro estrés, ¿verdad? Y nuestro ya bienestar emocional llega a un punto hasta que podemos llegar a colapsar, ¿verdad? Y nos podemos sentir ya muy abrumados sin tener una salida saludable. Aquí incluso últimamente escuchamos de que hay muchas enfermedades, porque fuimos donde el doctor y me dijo que tengo tal situación por exceso de estrés, porque estoy manejando diferente el estrés, porque, ¿verdad? Entonces, es importante, cuando nosotros llegamos a liberar esa parte, o sea, con solo el hecho, es como les dije anteriormente, es dar ese primer paso, con solo el hecho de llegar y poderlo hablar, ya dimos un primer grande paso y eso nos ayuda más a la liberación y a tener una claridad para ver dónde nosotros vamos a desarrollar nuestro viaje de sanación. Otro factor que nos puede afectar si no rompemos el silencio, pues la falta de apoyo, ¿verdad? El apoyo social es crucial para nuestra recuperación y bienestar, pero si callamos, pues de ahí vamos a perder la oportunidad de recibirlo. Como puso el ejemplo anteriormente Carla de la muchacha de que siempre estaba feliz con una máscara, pero por dentro se estaba carcomiendo. Entonces, si nosotros no expresamos a amigos, familiares, a un profesional de la salud mental lo que estamos viviendo, esa máscara en algún momento se nos puede caer y puede ser peor. Otro factor es el riesgo de empeorar. Como les dije anteriormente, el ignorar, el negar, como dijo Carla, ir metiendo ese polvito debajo de la alfombra, va a llegar un punto en que de esa alfombra nos vamos a parar encima y va a salir, ¿verdad? Todo el polvito por todo lado, además va a salir por diferentes lados, no solo por donde la metimos. Entonces, imagínense en estar ignorando, aguantando, negando, porque en muchas situaciones lo que hacemos esa parte de negación es irlo bloqueando y no tenemos un tratamiento, no tenemos un apoyo adecuado, pues se va a volver más grave y va a ser más difícil de manejar. Como les dije anteriormente, hasta podemos caer en una depresión pues bastante profunda. Otro factor es el impacto en nuestras relaciones. Cada vez que nosotros vamos guardando silencio, pues nos va a afectar negativamente, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en todo el programa, nuestra salud mental, nuestra salud emocional empeora. Entonces, ¿cómo nos llega a afectar eso con nuestras relaciones interpersonales?
con nuestra familia, si tenemos una pareja, si tenemos hijos, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez ese silencio, eso que llevamos dentro nos va a carcomiendo y llegamos a un punto en que nos volvemos hasta muy intolerables hacia los demás, entonces de nuestras relaciones interpersonales, pues de ya hay falta de comunicación, hay barreras, ya pues ya no las podemos manejar, entonces pues de ahí es un gran impacto. Hay muchos más factores, pero digamos estos son como los más cruciales, de verdad, si no llegamos a romper ese silencio. Y también uno muy importante, como les dije anteriormente, es la repercusión en nuestra salud física. Como les mencioné anteriormente, a veces vamos donde el doctor porque tenemos fuertes migrañas, pero es repercusión de cómo estamos manejando nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque yo ya incluso lo hemos hablado en varios programas, ¿verdad? El aumento de cortisol en nuestro cuerpo nos baja el sistema inmune, comenzamos a generar enfermedades crónicas, comenzamos a generar ya problemas incluso del corazón y cada vez son problemas y más grandes. Entonces, así el impacto, creo que lo hemos mencionado incluso en varios programas, el impacto que nosotros tenemos en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, siempre va a repercutir en lo que es la parte física. Entonces recordemos que somos seres integrales, así como nos gusta salir a caminar, ir al gimnasio, tener una buena alimentación, bueno, es importante buscar ayuda cuando hay algo dentro que tenemos que hablar. Busquemos la ayuda con quien nos sintamos bien, pero aquí lo importante es dar ese primer paso, hablarlo, porque ahí es donde comienza también esa parte de integración con el resto de nuestras áreas. Y también, pues aquí les traemos algunos ejemplos de éxito, de sanación, cuando se rompió el silencio, de que hemos tratado tanto Carla y yo, para que vean que sí es posible. Algunos muy complejos, a otros se les ha hecho más fácil el proceso, pero eso no importa, lo importante es que se tomó la decisión y que se llegó a un buen resultado y aún siguen trabajando en esos procesos. Así que el primer caso nos lo va a decir Carla. Bueno, mi gente bella, qué bonito poder contar estas historias, Sí, ¿verdad? Por supuesto, como imaginarán, Laura y yo cambiamos detallitos y cositas también para respetar a la confidencialidad de las personas de las que les vamos a conversar. claro. Pero sobre todo lo importante es el proceso. Este es el caso de una mujer ejecutiva con una carrera exitosa y una vida aparentemente perfecta, ¿ok? Que llega a consulta porque dice es que he perdido como el gusto por la vida, ¿ok? He perdido el gusto por la vida, a pesar de que tengo y he logrado muchísimas cosas de las que quería en mi vida, siempre me siento insatisfecha y siempre me siento insegura de mí. Así que debe haber algún problema conmigo, ¿verdad? Empezamos el proceso con ella a trabajarla y empiezo a preguntarle algunas cosas como de su vida y de su, digamos, experiencia, de su trayectoria, de su relación de pareja y demás. Y cuando me empieza a contar sobre todo de su relación de pareja, evidentemente habían patrones de abuso psicológico, ¿ok? Ella siempre era señalada por todo lo que hacía mal en la casa, porque si le iba bien el trabajo por estar descuidando a los hijos, si atendía bien a los hijos por estar descuidando su carrera profesional, si no estudiaba porque era una vagabunda, si estudiaba que los abandonaba la familia. Definitivamente, o sea, un patrón de violencia psicológica terrible que siempre la minimizaba, que siempre la descalificaba, que siempre la hacía sentir que ella estaba haciendo algo mal. Empezamos a trabajar sobre esto y de repente ella me dice, sí, claro, pero él siempre ha sido así y mi papá siempre fue así. Para resumirles y hacerles un cuento corto, un cuento largo, corto. Su papá tenía patrones similares y de una u otra forma ella se acostumbró
a que eso era normal. Siempre estuvo un entorno donde las mujeres alrededor eran tratadas de esa forma. Y a pesar que ella había hecho muchas cosas para romper el molde familiar de cómo eran las mujeres de su familia, eh, estaba cayendo en el mismo patrón de tolerar violencia psicológica. ¿Ok? Empezamos a trabajar en su conciencia sobre lo que esto estaba causando, sobre que realmente estaba atrapada en un ciclo de violencia, porque para ella, incluso ella me lo decía en algún momento, gente, y esto no es que toleraba porque quisiera, sino porque no lo veía. Y ella lo que me decía es que yo no lo quería ver. Como una mujer como yo, que había roto tantos patrones familiares, que tenía tantos años de trabajarse, que había logrado éxito profesional, que tenía a hijos hermosos, que tenía una casa hermosa, que había logrado todo, iba a admitir que era una mujer que vivía en violencia. Bloqueado, con vergüenza. Empezamos a trabajar eso, a romper las amarras que el ciclo de violencia ocasiona en las emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Empieza a poner límites y afortunadamente, en este caso, ella sale bien de la relación. Logra poner un hasta aquí, se da cuenta de que su marido no va a cambiar, de que él no ve problema en cómo es y por qué después de años de casados esto se vuelve un problema, si para ella nunca había sido un problema. Y ella tiene que salir de la relación. Empezar el proceso de reconstruir su vida, sí, muy duro, pero entendiendo que merece vivir en libertad. ¿Cómo empezó su liberación, gente? Rompiendo el silencio primero para sí misma y diciéndose a sí misma y aceptando la situación que estaba viviendo. 2, habló con su papá de la situación que estaba viviendo. Afortunadamente su papá fue acogedor y entendió que de una u otra forma él era responsable también de lo que había ocurrido y se sintió terriblemente mal. Por supuesto, hay una parte de la historia que no les estoy contando, que es que el señor, pues también a través de los años había pasado por su propio proceso terapéutico, ¿verdad? Lo cual su hija tampoco sabía. Wow. Porque en su familia se guardaban secretos. Su papá le pide perdón y su papá la ayuda a salir del matrimonio en violencia. Sanación en múltiples niveles, gente. Simplemente porque empezamos a hablar, porque empezamos a aceptar, porque empezamos a abrazar, porque empezamos a vivir en vulnerabilidad, porque pedimos ayuda. Esa es la primera historia, mi gente. Ella tiene ahora una vida en bienestar, está con sus 2 hijos, ha logrado tener un convenio adecuado para que sus hijos no perdieran del todo a su papá, con condicionamientos por la condición de violencia, pero muy consciente de quién es ella, de lo que quiere, de lo que merece. Y de paso les cuento que el proceso de sanación de ella en la relación con su papá también evolucionó muy bonito. Entonces, gente, ahí les dejo una historia bonita de lo que se puede ganar cuando rompemos el silencio. También perder, la historia de ella también implica pérdidas, pero se gana mucho más. Laurita, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo les quiero contar un caso que ha sido incluso de gran enseñanza para mí. Este caso bueno, se trabajó un proceso de coaching ejecutivo a un caballero de 50 años en el año 2022. Luego, en el año 2023, se tuvo una sesión de seguimiento y a principio de este año se tuvo otra sesión de seguimiento.
Si yo les contara la transformación en estos 3 años de esta persona, realmente, como les digo, ha sido de mucha enseñanza. Cuando yo tengo la primera reunión, o sea, la reunión inicial con él para un proceso, como les dije, ejecutivo, él es una persona con un puesto alto, un puesto que manejaba, era transnacional. Él tenía muchas habilidades técnicas, pero sus habilidades blandas, como él manejaba ya, o sea, ya llegaron a un límite. La compañía estaba pues ejerciendo muy bien todas las funciones, entonces querían que ciertas personas de Costa Rica también se encargaran de casa matriz en Estados Unidos y él era uno de los candidatos, pero lo que lo frenaba a llegar a esa posición era pues ese trato, ¿verdad? Con su equipo de trabajo y con sus pares. Entonces, por eso es recomendado para comenzar un proceso de coaching. A pesar de que se estaba trabajando pues habilidades ejecutivas, pues sabemos que como seres integrales, esas habilidades venían de la mano de muchas situaciones pues que él más adelante se da cuenta de que venían desde niño. Les comento un poquitito, ¿verdad? Él tenía mucho que desarrollar esa parte de comunicación asertiva y efectiva. Por ejemplo, a pesar de su alto puesto y todo el conocimiento que él tenía, él le daba pavor, o sea, se bloqueaba hablar en público, exponer ante su equipo de trabajo, incluso ante sus pares, ¿verdad? Para él siempre ponía alguna emergencia, él siempre hacía algo y mandaba informes o mandaba a alguno de su equipo de trabajo a exponer cuando eran, digamos, las reuniones ya de esas gerencias, porque él siempre huía. Había algo donde él nunca le gustaba enfrentar a los demás. Y otra característica que tenía era que el trato despectivo y burlesco hacia sus colaboradoras mujeres y hacia sus pares mujeres. Él hacía mucha mofa, él, ¿verdad? Entonces era como ahí donde más que todo se pedía comenzar a trabajar con él. Bueno, llegamos a la reunión inicial y son de las personas que te dicen, yo no creo en esto, pero estoy aquí porque me mandó mi jefe, que pues el jefe ya era pues el director general. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar un proceso donde la persona no cree en ese tipo de procesos. Bueno, comienzo a aplicar herramientas para ir conociendo también la opinión de esos pares y que él reconociera, ¿verdad? El por qué los demás pues se sentían afectados a la hora de su trato. Y una de las herramientas, digamos, hay un punto donde los demás pues lo mencionan y él se da cuenta, o sea, él cae en razón, él no sabía cómo estaba actuando, o sea, él no tenía como ese grado de empatía, él decía, eh, por ejemplo, él se da cuenta que hasta sus colaboradores o pares varones, eh, pues lo calificaban también de despectivo, de burlesco, de grosero. Y él decía, ¿cómo van a decir eso si entre maes sabemos cómo llevarnos? Lo que pasa es que entre esos maes nunca expresaban la molestia que él les estaba generando. En cambio, las mujeres sí comenzaron a expresarlo. Entonces ahí es donde a él se le comienza como a mover, ¿verdad? La cama, porque era súper resistente, o sea, él siempre iba como a la defensiva, ¿verdad? Y comienza como a movérsele un poquitito, pues, la cama del por qué ya todo su equipo, no solo el género femenino, porque entonces se puede imaginar cómo él calificaba al género femenino, es que no soportan una broma, es que no soportan, ¿verdad? Entonces se comienzan a trabajar herramientas, como les decía anteriormente, para esa parte de comunicación, para esa empatía, para saber cómo llegar a comunicarse con los demás. Entonces,
se va trabajando y se va trabajando, entonces llega un punto donde pues, se aplican ciertas herramientas y llegamos a una parte muy personal donde él cuenta, o sea, como dijo Carla, te voy a decir algo que en este momento me llegó y que nunca le había prestado la importancia. Él lo que hizo fue como bloquearlo. Y él cuenta que cuando él tenía 8 años, él fue a exponer en su clase, en la escuela, y que él algo se equivocó y dice que la maestra lo humilló de tal manera que para él fue lo peor que le pudo haber pasado, hasta llegaba a contar que los días que tenía que hacer presentaciones delante de los compañeros, él se hacía el enfermo, eh, que él en el colegio prefirió votar un proyecto que tenía que exponer y tener una nota 0 antes de llegar a enfrentarse en público. Y así comenzaron a salir y a salir y a salir un montón de sus acciones desde el momento que quedó traumado. Se siguió trabajando y se seguía trabajando y él se da cuenta en una parte del proceso donde esa humillación, ese rechazo, lo recibía de su mamá desde que él era niño. La mamá de él fue abandonada por su esposo. Él se va de la casa, la deja sola con sus hijos, él es el hijo mayor y la reacción de la mamá, porque es él y una hermana, ante él era de rechazo, de humillación, de señalarlo, de los hombres no sirven, de verdad. Y cuando él comienza a ver todo esto, él se le comienza como a revolver más las cosas, ¿verdad? Entonces, pues acá, digamos, desde mi perspectiva, como yo soy coach y no psicóloga, dentro del informe que entrega uno al final, pues sí se recomienda, ¿verdad? Se sugiere que, pues, que él pueda llevar un proceso de psicología para desarrollar ahí un proceso de sanación de lo que él ha venido viviendo durante su vida. A partir de eso, pues también ya él me cuenta que pues él solo tuvo una novia como a los 20 y algo de años y fue fatal, ¿verdad? Todo lo que contó y que le costaba mucho establecer relaciones con otras mujeres y bueno, se acaban las sesiones del proceso, ¿verdad? Las que se habían asignado. Fue un proceso de mucho descubrimiento personal, que eso ayudó un poco a que él tuviera otra perspectiva, más empatía y una mejor comunicación, digamos, con su equipo en general y más hacia mujeres. Todavía pues ciertas habilidades para poder hablar en público y etcétera. Ya pasa y como les digo, en el 2003 tuve la reunión de seguimiento, me doy cuenta que él con el pasar del tiempo eso le quedó en la cabeza, busca ayuda psicológica, le ha ayudado montones, es una persona totalmente diferente. A principio de este año me encontré otro ser humano con calificaciones súper diferentes de su equipo de trabajo, el trato, y él hasta muy feliz me dice, Laura, y estoy comenzando una relación de pareja. Entonces, como les decía anteriormente, todos tenemos nuestro tiempo, pero sí es posible. Y a él le ha llevado proceso de romper, de poner abajo, de escarbar, de revolcarse, pero la situación sí es posible. Qué bonito, Lau. Qué Carla, bonito proceso de transformación. totalmente. Y como te dije anteriormente, también le deja a uno mucha enseñanza. Uno siempre aprende, maestro. Definitivamente. Y es que hay algo interesante. A veces en las familias
Em, no sé si esta es una reflexión que me llega ahorita, Laura, no sé qué opinas, pero me parece que a veces las familias normalizamos el maltrato, ¿ok? De diferentes formas, ¿verdad? Em, ¿Por qué? Porque ha sido la dinámica tal vez de la familia por mucho tiempo, porque quien piensa diferente es sancionado, porque lo que fuera. Entonces, hay muchas de estas cosas que se guardan eh, y que van saliendo con el tiempo, tal vez Así, no de la forma más adecuada. O salen con cosas como le pasó a mi clienta o como le pasó a tu coachee, o salen a través del cuerpo y la gente se enferma, como hablábamos ahora, pero salen, gente. Hay algo que yo le digo siempre a mis pacientes, las experiencias, los traumas, las emociones guardadas no se van, no se van. Sacan dientes, arrojan fuego por la boca y se van poniendo cada vez más feas, como un monstruito. Entonces, gente, pensemos si andamos un paquetito ahí, un guardado, sería súper bueno que podamos conversar. Y a veces no hay que externarlo a toda la humanidad, ¿ok? Si no puedes, si sientes que no tienes un entorno familiar donde puedas hablar de eso, al menos, gente, háblenlo con su terapeuta. Y este es el caso de una persona que les quiero contar. Este es el caso de una persona que llega a consulta conmigo y él tiene problemas de ira, ¿ok? Él tiene problemas de ira que le están afectando tanto en su vida personal, con sus amigos, su familia y su trabajo. Fácilmente llega a brotes iracundos, ya tiene una posición de jefatura, entonces también cuando alguien falla o comete un error, este, él estalla en enojo. Su enojo es desmedido, ¿verdad? Ni siquiera parecido, digamos, o equivalente a las cosas que le molestan, simplemente dispara y estalla. Como bien comentaba Laura y les comenté yo anteriormente, este es un tema de proceso, gente. Pero para hacerles el cuento largo, corto, nuevamente, ¿sí? Y que nos dé tiempo de comentárselos. Empezamos igual en el proceso a aplicar diversas herramientas para entender de dónde venía tanto enojo. Él sufre un abuso de parte de un familiar cuando era niño. ¿Ok? Una persona que él amaba adicionalmente. O sea, que era una persona que él admiraba y que eh, abusó de él sexualmente. Él sintió tan vergüenza porque esta persona abusadora también le decía a un niño pequeño, nadie te va a creer, la gente me va a creer a mí, vea que si su mamá o su papá se enteran se van a meter en un problema conmigo, porque yo les puedo hacer esto, esto, esto y lo otro. Y el niño guarda silencio. Él mismo me decía, en mi mente de niño yo estaba protegiendo a mis papás, porque yo no quería que nada malo les pasara. Yo no quería que esta persona les hiciera algo malo a mis papás, así que decidí guardar silencio y hasta el día de hoy usted es la primera persona que me escucha decirlo. Por supuesto, este fue un proceso sencillo, gente. Fue un proceso sumamente doloroso. O sea, yo conozco a esta persona cuando ya está grande, ¿ok? Ya peina canas también. Pero nunca es tarde, gente. Y hablar y romper el silencio para sanar, a veces es romper el silencio también con un profesional que te pueda ayudar. así es. Hablarlo, ponerle nombre, aunque las primeras veces se quedaba aquí trabadas las palabras en la garganta, pero poco a poco fuimos ganando fluidez, fuimos ganando sanación, fuimos entendiendo lo que esto había causado en él y por qué este enojo tan terrible que cargaba dentro y que necesitaba tirarlo hacia afuera era la acumulación del dolor de ese niño que había sufrido tanto dolor de una persona que él amaba y que se suponía que tenía que cuidarlo. Afortunadamente, esta historia tiene un final feliz.
Él logra entrenarse en control de impulsos, manejo de ira, mejora autoestima, como líder se vuelve súper exitoso, mejora su relación de pareja, a la que eventualmente también le contó su experiencia, ¿sí? Eventualmente en el proceso, cuando ya estuvo listo para hacerlo, no crean que fue de inmediato. Eh, en general, un mayor bienestar en su vida. Como decía Laura, es increíble cuando uno ve pasar el tiempo en estos casos y ve la transformación. O sea, gente, hasta la cara cambia, o sea, la iluminación de la cara cambia, la posición del cuerpo cambia, o sea, ya no carga esa maleta en sus hombros. La forma en la que vive la vida, disfruta la vida, comparte con la gente que ama, se transforma. Y todo porque empezamos a hablar y encontramos un sitio seguro para que esas palabras empezaran un proceso de sanación. Ese es otro casito que les quería compartir. Carla, yo traigo otro con una chica que pues venimos trabajando hace 5 años, y abarca muchos temas de los que has contemplado. Primero, el desconocimiento, que es un abuso, de que es un abuso que se cree que es algo normal. Después, el que el cuerpo siempre lo habla. Ella llegó a un grado ya de obesidad, de enfermedad, y, este, y al final, ¿verdad? Como se ha venido trabajando en su proceso, lo que ella ha logrado. Y les voy a contar, como dice Carla, el cuento largo, corto. Largo, corto. Ella se me acerca a pedir, pues, compañía y guía en un proceso de coaching personal porque, como les menciono anteriormente, viene con problemas de mucha obesidad y había tratado todo, dietas, procesos quirúrgicos, procesos estéticos y todo, y tal vez a veces lograba algo y volvía otra vez a dispararse, ¿verdad? Llega un punto en que ella estaba tan decepcionada que una vez pues comenzamos a conversar y ella me dice, de Lau, ¿por qué no me ayudas si lo intento con vos? A ver, ¿verdad? Pero eso que ya viene como, estoy cansada. Y comenzamos a trabajar más que el llegar que su meta fuera perder peso, hacerla a ella consciente de que su meta era un estilo de vida saludable. Cuando comenzamos a trabajar es donde viene ella a descubrir esta parte de abuso sexual que ella comenzó desde sus 3 años a recibir, que ella creía en un inicio que era algo normal, hasta cuando ya estaba más grande y comenzó a conocer más acerca de la sexualidad, ella se dio cuenta que ella era abusada, situación que nunca a nadie le había dicho y que se la estaba comiendo por dentro, a un grado de ansiedad que ella lo que hacía era comer y comer y comer. Y aunque ella en sus procesos para bajar el peso, porque incluso ya era tan descontrolado su peso que ya hasta a nivel hormonal estaba afectada, ya su útero, sus ovarios, o sea, ella estaba muy descontrolada. A partir de ahí, pues obvio que pues yo les recomiendo, esto se maneja con psicólogo. Ella comienza un proceso con psicólogo, pero sigue conmigo, seguimos trabajando herramientas para ese estilo de vida. Y bueno, en el proceso, nosotros comenzamos a trabajar, ella igual trabaja la parte del abuso, ella reconoce incluso que tenía una pareja que también era súper abusadora, súper agresiva, ¿verdad? Con ella. Como les digo, es un proceso ya de 5 años. En este proceso de 5 años logró comentarle a su mamá lo que pasó, su papá ya falleció, pero lo pudo hablar con un familiar, reconoció ese dolor que llevaba por dentro. Y cuando ella soltó y liberó, o sea, de verdad que, como dijo Carla, comenzó a cambiar físicamente. Su autoestima comenzó a crecer, comenzó a amarse más, a verse con otra perspectiva. Ella
ya, porque ella lo que reconoció también era que a todo lo que ella se sometía para bajar peso era muy agresivo para su cuerpo. Y entonces lo que comenzó a hacer fue también desde esa parte de amor propio comenzó a trabajar su alimentación, su cuidado personal, sus ejercicios. Y ella fue avanzando. No les digo que, como dijo Carla, que ha sido un proceso fácil porque ha tenido sus altos, sus bajos, pero en esos bajos la ve uno y dice, bueno, voy a seguir adelante. Y ese seguir adelante en estos 5 años la liberó de una operación de útero y ovarios. Comenzaron a estabilizarse. Y les cuento que esta criatura pasó de talla 20 y al día de hoy está en talla 12. Más sana, más feliz, sigue en proceso y como dice ella, yo creo que pues seguiré en proceso el resto de mi vida, pero ella encontró esa forma de liberar y esa forma de su objetivo, de su meta final de llegar a esa vida saludable. Es un proceso que me encanta porque, como les digo, la he venido acompañando hace 5 años, he estado pues ya muy involucrada con ella y la verdad es que pues a mí me enorgullece, ella me enorgullece, celebramos montones cada pasito, cada logro y si hay un tropezón pues seguimos el hombro y levantamos ese tropezón y la verdad es que es una persona que también ha sido una gran maestra para mí, ha dado mucho aprendizaje. Qué hermoso, Laura. Sí. Ok, ahora, gente bella de mi corazón, ¿cómo podemos romper el silencio? Creo que esto va a ser un resumen de lo que les hemos dicho en los casos. Lo primero es, gente, necesitamos romper el silencio. Necesitamos ponerle palabras a nuestro dolor, ponerle lágrimas a nuestro dolor, ponerle gritos a nuestro dolor, o sea, lo que sea. Pero para hacerlo, entiendo que necesitamos buscar un entorno de confianza. Y esa es nuestra recomendación. Por supuesto, nuestra recomendación es busquen un profesional capacitado, gente. ¿Sí? Busquen un profesional capacitado. Pero si no nos animamos a la primera a buscar un profesional de salud mental, una persona formada con habilidades de escucha, identifiquemos alguna persona en tu vida que pueda ser de confianza para empezar a hablar de eso. Gente, a mí como coach, como psicóloga, me ha llegado gente porque dice, es que le conté esto a mi amiga, le conté esto a mi hermano y me recomendó que era bueno buscar ayuda. ¿Ok? Pero empezó por contárselo a alguien, abrazar la vulnerabilidad y poco a poco empezar a tener conversaciones significativas sobre eso que tanto hemos callado. Entonces eso que se ha ido enquistando dentro de nosotros empieza a aflojarse de a poquito, conversación tras conversación. Vamos sanando un encuentro y una conversación a la vez. Pero empezamos poniéndole palabras a nuestro dolor, expresándolo de alguna manera. ¿Ok? ¿Y por qué digo de alguna manera? Es bien interesante porque en una ocasión llegó a consulta una persona que descubrió su dolor, el dolor que silenciaba en una clase de arte terapia. Y dice, es que salió tan feo, lo que salió fue tan feo que no pude manejarlo. Y por eso estoy aquí, porque necesito manejar lo que salió ahí. No sabemos cuándo va a salir, gente, y la forma de expresión, pero es importante tratarlo. Entonces vamos a buscar entornos de confianza, vamos a comunicar nuestros sentimientos con conversaciones significativas. Por supuesto, vamos a buscar un profesional, porque cuando el silencio, más si ha estado en silencio muchísimos años, gente, es mejor hacerlo acompañado con alguien que nos pueda guiar en el proceso. Ahora, también es muy importante educarnos sobre lo que sea que nos pasó. Por supuesto, de fuentes serias. Eso es súper importante. De fuentes serias. Pero sí hay recursos en línea, grupos de apoyo que podemos buscar, donde de una u otra forma nos informemos, nos pongamos en contacto con otras personas que han vivido lo mismo que yo, porque les aseguro que no lo hemos vivido solo nosotros.
a alguien más le pasó, alguien más está en la ruta de sanación y podemos también acompañarnos en ese proceso. Y gente, como siempre les digo, somos materia divina y merecemos vivir en bienestar. Así que, como les poníamos en el posteo de este programa y en algunas de las cosas que publicamos, si llevas años cargando algo que te pesa, algo que te duele, ¿verdad? Algo que interfiere con tu bienestar, con tu vida, algo que te hace vivir una vida que no es la tuya, como en algunos de los casos que hablamos ahora, por favor, busquemos ayuda y empecemos el proceso de sanación rompiendo el silencio. Ese sería mi mensaje de cierre. Yo les diría, Carla, que hablar es el primer paso para esa aceptación y abrazar lo que estamos viviendo. Y esto no significa que nos estamos resignando o estamos cayendo en derrota, sino más bien es reconocer y soltar esa resistencia de lo que estamos viviendo en esta realidad presente. Y cuando ya tenemos más identificado y aceptado esta realidad, es donde comenzamos a desarrollar una visión diferente, una perspectiva más clara de lo que deseamos para nuestras vidas. Y ahí es donde comienza nuestro proceso de sanación. Ahí es donde comienza nuestro viaje. Así que adelante. El primer paso es hablar. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, gente linda, por estar aquí. Por favor, como siempre, si les gustó, dennos un like, compartan si creen que es de información, fue información de valor para alguien más. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, quienes nos acompañaron en vivo y quienes estarán con nosotros en diferido. Nos vemos en 2 semanas más en un episodio nuevo de 3 partes. Hasta luego, excelente fin de semana.